Y volvemos de publicidad, aquí en el 50×15, estamos con Néstor de Elche, que está yendo muy bien. Le quedan nada más 5 preguntas para el 1.000.000 de euros de este especial de quién quiere ser millonario desescalada. ¿Qué tal vas, Néstor? Un poco nervioso, Carlos, la verdad. No pensaba llegar tan lejos, pero ahora que estamos aquí, yo creo que alguna posibilidad tengo. Has hecho un programa muy bueno. Te quedan 2 comodines, el del 50% y el de la llamada, y recordemos que el comodín del público no podemos utilizarlo porque estamos todavía en fase 2. Bueno, Néstor, ¿estás preparado? Sí, yo creo que sí. Espero no tener que plantarme, pero vamos, ya 50.000 euros está bien, pero 1.000.000 de euros, Carlos. Uf. De acuerdo, 11ª pregunta por 30.000 euros. ¿Cuál de las siguientes medidas está recomendada por la Organización Mundial de la Salud en esta fase de la desescalada? A. Máscaras hechas con garrafas de agua y compresas. B. Esterilizarse la piel con ginebra o whisky. C. No follar. O D. Lo que tuitee Trump. Todas podrían ser verdad, la verdad. Todas podrían ser correctas. Pero de todas esas yo creo que me voy a quedar con la C. C, no follar. ¿Marcamos la C? Sí, que según mi experiencia personal, durante toda esta cuarentena, yo creo que la correcta, viendo lo sano que estoy, es no follar. No follar, Carlos. Le hacemos caso pues a los huevos de Néstor. Marcamos C, no follar. Y la respuesta es correcta. Bien, lo sabía. El cerebro me decía la D, lo que tuiteé de Trump, pero los huevos me decían la C, no follar. Han tenido razón ellos. Bien, Néstor. 12ª pregunta. Por 50.000 euros, ¿de cuántas fases se compone la desescalada? A. De 4. B. De 2. On y off. C. De 3 más un bonus track secreto. D. Lo siento, Mario, tu princesa está en otro castillo. Uf, aquí habéis ido a pillar, Carlos. La verdad es que no lo tengo claro, pero después de haber leído unos cuantos BOEs, los tengo siempre al lado de la taza del baño y de vez en cuando se me acaba el papel, sobre todo, los leo. Pero estoy casi seguro de que la A, 4. ¿Marcamos la A, Néstor? Sí. ¿De 4 fases? Sí. Y la respuesta es correcta. Son 4 fases. De la fase 0 a la fase 3. ¿Continuamos? Sí. Vamos a la siguiente. Muy bien. 13ª pregunta. Por 100.000 euros, ¿qué es la nueva normalidad? A. Es el nuevo single de Vetusta Morla. B. Es el nuevo single de Aizal. C. Es el nuevo single de Iván Ferreiro. O D. Es el nuevo single de Lobos Lesbian. Podría ser cualquiera, Carlos, la verdad. No sé, tengo dudas. Creo que puede ser o Vetusta Morla o Aizal, pero yo pensaba que eran el mismo grupo. Pero si son diferentes grupos, podría ser cualquiera de los dos. Quiero utilizar el comodín del 50%, Carlos. ¿Usamos el comodín del 50% entonces? Sí, venga, va. Quedan todas las respuestas. 4. Pero 50% es la mitad. Se han quedado las... Ah, ya lo entiendo. Jaja, habéis ido a pillar. Las 4 son correctas, Carlos. Marco la A, la B, la C y la D. ¿Marcamos todas las respuestas? Marcamos las 4. Y la respuesta es correcta. Nueva Normalidad es el single tanto de Vetusta Morla como de Aizal, como de Iván Ferreiro, como de Lobos Lesbian, publicado de forma independiente y sin colaborar entre ellos. Y con la misma letra. Es una letra muy similar y una música muy parecida. Básicamente como el resto de cosas que hacen. Vamos a la 14ª pregunta por 300.000 euros. ¿De cuántos sirvientes puede componerse tu comitiva en tu próxima visita al club de campo para jugar al golf? A. Los que quepan en el maletero descapotable. B. Esto lo lleva mi marido. C. El club de campo es de pobres. Yo ya tengo 18 hoyos en mi jardín. O D. Depende de cómo de grande tenga el ERTE. Muy difícil esta, Carlos? Creo que voy a utilizar el comodín de la llamada, Carlos. Me la voy a jugar. ¿Utilizamos entonces el comodín de la llamada? ¿A quién quieres llamar, Néstor? Quiero llamar a Cayetana. Llamemos a Cayetana. Hola, Cayetana.
¿Qué tal? Estás en el 50×15 edición desescalada y te paso con Néstor, que tiene una pregunta que hacerte a ti por 300.000 euros. Hola, Néstor. ¿Cómo estás, tío? Hola, Cayetana. Rápido, que tengo muy poco tiempo. Te toca hacer una pregunta sobre... Oye, te oigo muy mal. Estoy en una manifestación contra el gobierno, ¿sabes? Es que hay que acabar con esta injusticia. Vale. Está bien. Pero que si sabes de cuántos sirvientes se puede componer la comitiva para cuando vayamos a jugar... ¡Ya! ¡Dale más fuerte a la cacerola! Es que así parecemos los Zapidú en vez de manifestantes. Así. Oye, Néstor, tío, que te tengo que dejar, que hay mucho lío aquí. Un súper abrazo y nos vemos en el club de campo, ¿vale? Cayetana. Parece que Cayetana ha cortado la llamada, ya no está disponible. ¿Qué quieres hacer, Néstor? Me la voy a jugar, Carlos. Según mi experiencia personal, la C. Vamos a marcar la C. Marcamos la C. El club de campo es de pobres y yo tengo 18 años en mi jardín. No tengo 18, tengo 17. Pero según mi experiencia personal, la C. Y marcamos la C y la respuesta es correcta. Muy bien, Néstor. Te queda una última pregunta. ¿Decides plantarte o vas a por el 1.000.000 de euros? Sí, Carlos, venga. Una más. Muy bien. ¿Por 1.000.000 de euros? ¿Qué va a pasar con Fernando Simón una vez acabe el estado de emergencia? A. Volverá a su planeta. B. Hará una escapada romántica por la Toscana junto al ministro Illa. C. Se envolverá en un capullo hasta el próximo virus cuando regrese transformado en Super Saiyan nivel 2 o en una mariposa. D. Viajará en una furgoneta junto a otros 3 exmilitares, uno negro, uno loco y uno muy guapo, de pueblo en pueblo desfaciendo en tuertos, y que quizás, si los encuentras, puedas contratarlos. He visto a Fernando Simón mucho durante la cuarentena, por lo menos 36.000 comparecencias de prensa. Y ya es como familia. Y por lo que yo le he visto, estoy casi seguro de que la respuesta correcta es la... La C. Marcamos la respuesta C por 1.000.000 de euros. Por 1.000.000 de euros, Carlos, sí. Y la respuesta es incorrecta. La respuesta correcta es la B. Hará una escapada romántica por la Toscana junto al ministro Illa. Muy bien, ha sido un gran concurso. No ha podido ser esta vez. Te quedas con el aplauso del público. Está grabado antes. Y nosotros volvemos en la próxima edición de ¿Quién quiere ser millonario? El juego de mesa sí me lo dais, ¿no? No el juego de mesa ya. No, porque ten en cuenta que no está utilizado. Néstor, no pasa nada, no te hace falta 1.000.000 de euros. Pero el juego de mesa... El juego de mesa te lo puedes comprar también. No, hay que pagar.